Hola amigos, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra, una nueva oportunidad de encontrarnos para meditar y reflexionar junto a miles y miles de personas en todo el mundo sobre un capítulo específico de la Biblia. La lectura de hoy está basada en el libro de Josué, capítulo 7. Antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, al abrir tu palabra pedimos tu bendición. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 de Josué contrasta con el capítulo 6. En el estudio anterior del día de ayer, nosotros vimos la historia de Rahab, una mujer que equivocó el camino de la vida, pero a pesar de dedicarse a la mala vida, esta mujer encontró un mensaje de fe, de esperanza, de perdón y de salvación. Pero en el capítulo 7 las cosas son más tristes, porque no se trata de alguien que no conocía a Dios y por lo tanto vivía inmoralmente, sino que se trata de alguien que conocía a Dios y sin embargo no se mantuvo fiel a los principios. Se la conoce como la historia de Acán o el pecado de Acán. Acán no resistió a la tentación de quedarse con un botín o con la parte de un botín de una guerra. Podríamos decir que el pecado de Acán fue la codicia, podríamos decir que fue el robo, podríamos decir que también fue la mentira. Y como ocurre cada vez que nos equivocamos, afectamos a las demás personas. Así que el pecado de Acán no solamente lo afectó a él y a su familia, sino que terminó afectando a todo el pueblo. Porque cuando tenemos un pecado escondido, Dios no puede manifestar su bendición. Necesitamos resolver nuestra situación delante de Dios. Y el pueblo comenzó a experimentar de alguna manera con falta de bendición, con problemas, la evidencia de que Dios había retirado su gracia de ellos. Así que esto trajo preocupación al pueblo y por supuesto trajo preocupación al líder del pueblo, que era Josué. Dice en el versículo 6 que él rasgó su vestidura en una señal de mayor respeto, se postró con el rostro hacia el suelo ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y entonces Josué respetuosamente, pero firmemente, le hace a Dios este reclamo. Señor, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiésemos quedado del otro lado del río. ¿Por qué venimos aquí para que seamos víctimas de los enemigos, de los pueblos vecinos? Mejor nos hubiésemos quedado del otro lado. Dime, Señor, ¿qué puedo decirle ahora al pueblo que ha escapado de sus enemigos, que ha sido derrotado por el ejército de los amorreos? Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces allí postrado? El problema es que los israelitas han pecado. Y como han pecado, mi bendición no puede acompañar. Y si mi bendición no puede acompañar, no pueden ser victoriosos sobre el mal, sobre los vecinos, sobre los ejércitos, sobre nada. Ese es el problema. El problema es que hay pecado, han violado la alianza, han confiado en otros dioses, han tenido otro comportamiento. Entonces yo simplemente dejé de actuar. Y si Dios deja de actuar, entonces nuestro camino es de infelicidad y de desgracia. Pero finalmente
las cosas se descubrieron. Muy de madrugada Josué mandó llamar una por uno las tribus, hizo una investigación, hicieron un sorteo y finalmente Acán fue interpelado. Hijo, alaba al Señor, cuéntame lo que has hecho, no ocultes nada. Y entonces él cuenta, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo, me deslumbraron, me apropié, lo escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa, la plata también está allí, todo está allí. Él podría haber reconocido antes, pero reconoció cuando lo descubrieron, cuando lo exigieron. Él podría haberse acercado con sinceridad, arrepentido, y sin duda el Señor habría perdonado su pecado. Pero no hubo sinceridad, no hubo arrepentimiento. La misma diferencia que hubo con Pedro y con Judas. Uno terminó ahorcándose, tuvo remordimiento. Pedro se arrepintió y porque se arrepintió, resolvió su problema del pecado, obtuvo perdón y de esa manera generó una nueva oportunidad para su vida y para su experiencia. El final de Acán es triste. Él murió junto a los suyos y de esa manera su historia mostraba visiblemente que el fin del pecado es la muerte. Y lo mismo acontece con nosotros. El fin del pecado es la muerte, porque el pecado nos separa de Dios y separado de Dios tenemos una conducta independiente de Dios que nos conduce a un final de un camino que es la muerte. Aunque el camino parezca derecho, el final es camino de muerte. Pero, aunque la paga del pecado es la muerte y el final del camino del pecado es la muerte porque decidimos voluntariamente separarnos de Dios, la dádiva, el regalo, el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor es la vida eterna. Yo estoy condenado a la muerte por el pecado, pero si yo reconozco mi pecado, lo confieso en directo delante de Dios, apelo a la gracia del perdón, entonces la muerte de Jesús reemplaza mi muerte. Yo tengo que pagar por la paga del pecado, pero Él paga por mí. Y si yo creo que Él pagó por mí, la cuenta queda saldada. Amigo, tal vez alguna culpa por los pecados nos atormenta. Por lo malo que hicimos, por lo bueno que dejamos de hacer. Si alguna situación especial nos acompaña que aflige nuestro corazón, este es tiempo, ahora es tiempo de reconocer, de confiar, de pedir perdón. Y entonces el dolor, la angustia y la misma muerte como resultado final son reemplazados por la paz, por el perdón, por la esperanza y por una vida para siempre. Vamos a confiarle a Dios nuestra vida en este momento. Señor, no queremos ser parte de la destrucción definitiva del pecado. Tampoco queremos jugar contigo. Por eso, con sinceridad, reconocemos nuestro pecado. Confiando en los méritos, en la sangre, en la vida y en la muerte de Jesús, para que Él pague la deuda que nosotros no podemos pagar, para que sintamos la paz del perdón, fuerzas y al mismo tiempo esperanza de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y recibe ahora en el silencio del programa
la petición de cada uno de ellos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, que la paz del perdón llene tu corazón en el día de hoy y que la bendición de Dios te acompañe siempre. Nos reencontramos mañana. Será un placer estar juntos para seguir siendo reavivados por su palabra.